Para un final presto, de José Lezama y una muchedumbre genoceólica se precipitaba desembocando un silencio lleno de agudez. Ocupa después el centro de la plaza pública. Su actitud de lejos presupone gritería y de cerca un paso y unos ojos de encapuchados eran transparentes, jóvenes estoicos, discípulos de Galapones de Numidia, que aportaban el más decidido contingente al suicidio colectivo. Preconizado por la secta, ese fervor lo había conseguido Galapones, abriendo las puertas de su jardín a jóvenes de 15 a 20 años. Así, logró aportar 330 y 316 jóvenes que se iban a participar en el suicidio colectivo al final de sus elecciones. La secta, denominada el secuestro del tamboril para la luna menguante, tenía visibles influencias orientales, y por eso muchos padres atenienses llamaban más al eidos que al ideal de vida refinada. Si mandaban a sus hijos a esos jardines era para permitirse el obrero dispendio de que sus hijos, sin viajar, pudiesen hablar de exotismo. La primera idea de fundar el secuestro del tamboril había surgido en Galapones de Numidia, al observar cómo el rey Kuklak, al verse en el trance de ejecutar a un grupo de conspiradores, había tenido que arrancarlos de la vida amenazadora que llevaban y lanzarlos con fuerza gomosa en la Moira o en el Tártaro. Según estuviese más apegado a la religión que nacía o a la que moría, al ver Galapones los crispamientos y gestos desiguales e incorrectos de los jóvenes ajusticiados, decidió idear nuevos planes de enseñanza y un jardín de amistosas conversiones donde los jóvenes fuesen conspiradores o amigos, pero donde pudiesen irse preparando para entrar en la muerte cuando se cumpliesen los deseos del rey. Así, una de las frases que había de seguir en la academia: un joven desalmado o que paseaba perros o tortugas es tan incorrecto o alucinante como león que en la selva no ruge 2 o 3 veces al día. Con esos recursos, los jóvenes iban conservando y preparándose para morir, mientras el rey afinaba mejores sus ocios y buscaba con determinamiento las mejores cabezas. Habían acudido los 333 jóvenes estoicos para cerrar el curso con el suicidio colectivo. Existía en el centro de la plaza pública un cuadrado de rigurosas llamas, donde los jóvenes se iban lanzando como si se zambullesen en una piscina. El fuego actuaba con silencio y el cuerpo se adelantaba silenciosamente. Esa decisión e imposibilidad de traición, ninguno de los jóvenes transparentes había faltado únicamente. Podía haber sido alcanzado por las pandillas diseminadas de estoicos contemporáneos. Aún en el San Mauricio de Greco, lo que se muestra es patente. Se espera la muerte, no se va hacia la muerte, no se prolonga el paseo hasta la muerte. Solamente los estoicos contemporáneos podían mostrar esa calidad. Ningún traidor, ningún joven vividor y apresurado había corrido para indicarle al rey que los jóvenes que él utilizaba para la guerra iban con pasos cautelosos a hacer sus propios ofrecimientos con sus propios cuerpos ante el fuego. Las lecciones de los últimos estoicos transcurrían visiblemente en el jardín. Sus cautelas, sus frases lentas,
los mantenían para los curiosos alejados de cualquier decisión turbulenta. Muy cerca, en sótanos aserrados, una banda de conservadores chinos, en combinación con una falsificadora de diamante de Glasgow, había fundado la sociedad secreta El Arco Iris Ametrallado. En el fondo, ni eran conservadores chinos ni falsificadores de diamantes. Era esa la disculpa para reunirse en el sótano, ya que por la noche iban a los sitios más concurridos del violín, la roga y el préstamo. Querían apoderarse del rey, para que el hijo del jefe, que tenía unas narices leónidas de leproso, utilizase desde luego como un atributo más de su temerariedad, fuese instalado en el trono, mientras el jefe disfrutaba con su querida un estoy en las arenas de Long Beach. La policía miraba caprichosamente a la banda de chinos y falsificadores, pero sufrían un error esencial, que a la postre volarían en innumerables errores de detalles. De esos errores derivarían un grupo escultórico, una muerte fuera de toda casualidad y la súplica de un rey. Era el día escogido por los estoicos de Galapones. Para iniciar los suicidios colectivos, el frenesí con que había surgido los gendarmes de la estación les impedía entrar en sospechosas al ver los pasos lentos, casi pitagorizados de los estoicos a las primeras descargas de la germantería. Los estoicos que iban hacia la hoguera silenciosamente prorrumpían en rasgados gritos de alborozo que tal de manera que se mezclaban por los pocos espectadores indiferentes los agujeros sanguinolentos que se veía abriendo en los cuadrados de los estoicos suciadas y las lisas con que estos respondían al continuar las detonaciones. Las carcajadas se frenetizaron. El capitán que dirigía el pelotón tuvo una intuición desmedida, la situación siguiente a la muerte de su tío, poseedor de un inquieto comercio de cerámica de Delft, y ya antes de morir serenamente arruinando como quien había vivido desde los 150 años. Al ocurrir la muerte de su tío, se obligaba a aceptar esa plaza de capitán de gendarmes, brindada por un cuarentón comandante de húsares, a quien había conocido en un baile conmemorativo del 14 de julio. Nuestro futuro capitán de gendarmes había asistido al baile disfrazado de comandante de húsares. Mientras el comandante de húsares asistía disfrazado de cordelero franciscano, este fue el motivo de su amistad, iniciada por una sonrisa mefistofélica, continuada por la espera de la plaza demandada, y terminada, como siempre, por una apoplejía fulminante. El comandante, cuando se embriagaba, abría sus Bagdad de lugares comunes, uno de los que recordaba el actual capitán de gendarmes era que una carga de húsares era la antítesis del suicidio colectivo de los estoicos. Más tarde, al recibir una beca en Yale para estudiar el taladro en la cultura eretria, en la relación con el culto al sol, en la cultura totoneca, había aclarado esa frase que él creía sibilina, al brotar mezclada con los dos eructos de una copa de Borgoña seguida por la ringlera inalcanzable de tragos de cerveza.
un significante estudiante de filosofía de Yale que presumía que había frustrado su vocación, pues él quería ser pastor protestante y poseer una cría de pericos cojos del Japón, le reveló una sola lección: el secreto. Lo que había creído es su oportunidad, una dictado del comandante en éxtasis. La plaza pública ofrecía diagonalmente la presencia del museo y de una bodega de vinos siracusanos. El capitán decidió utilizar los servicios de ambos. Así, mientras lentamente iba cesando las detonaciones de mandadas contingentes bifurcadas, unos traían del museo ánforas y léquitos aribálicos, y otros traían borgoña espumosa de la bodega. Los estoicos se iban troncando en cejijuntos, aunque en malhumorados. El jefe Galapones de Nimudia había trazado el plan donde estaba ya de antemano copadas todas las salidas. Días antes del vuelo definitivo de los estoicos suicidados en la plaza pública, había hecho caer de la bodega sus colecciones de vinos, con la disculpa de consultar etiquetas y precios para la festividad trascendental. Los habían vuelto alegando con otras periferias y la accesibilidad lejana aún del festival, pero regresaban por los frascos aportados, los venenos más intensos. Los gendarmes que creían transportar en ánforas líquidas, sanguinosas, cordiales, reconciliadas con el germen y el transcurso, se quedaban absortos al observar cómo, abrevando, los estoicos entraban en la moira. Los estoicos, con dosificado, misterioso, casual y provocado, morían a reconciliarse con la vida, y el vino les abría la puerta de la perfecta ataraxia. El rey vigilaba a los conspiradores que no eran conspiradores, pero desconocía a los estoicos de Galapones. Creía que, como al principio creyó el capitán, que la salida era la de los conspiradores falsarios. Desde una ventana conveniente contempló el primer choque de los gendarmes con los estoicos, pero al observar posteriormente cómo conducía hasta los labios de los que él suponía conspiradores las ánforas vinosas, creyó en la traición de ese pelotón y, desesperado, irregular, ocultizado, corrió a hacer la llamada a otro cuartel donde él creía encontrar fidelidad. Ante esa llamada y sus noticias, la tropa salió como el cohete sucesivo que permitiría a Endymion besar la luna. Pero entre la llamada y la salida a escape había sucedido cosas que son de recordación. En ese cuartel, en la manipulación de los nítricos, trabajaba un pacifista desesperado, fundador de la sociedad La Blancura, comunicador, cuya finalidad era hacer por injertos sucesivos preciosos trabajos de laboratorismo suizo, del tigre, una jirafa y del águila. Un sinsontle asistía furtivamente a la reunión de los estoicos. En sus paseos digestivos sorprendía a ratos a aquellos diálogos la preparación de la muerte, y sabía la noche en que los estoicos caerían sobre la plaza pública. El día anterior se introdujo valerosamente el almacén del cuartel y le quitó a cada rifle tornillos de precisión, debilitando en tal forma el fulminamiento que el plomo caía a pocos pies del tirador, formándose tan solo el halo detonante de una descarga temeraria.
Al llegar a la plaza, la tropa del cuartel y contemplar a los gendarmes y a los supuestos conspiradores, alzando el ánfora de la amistad, lanzaron de inmediato disparos tras disparos. Los estoicos ya iban cayendo por el veneno deslizado en las ánforas. Pero la tropa del cuartel admiraba su puntería. La cegadora furia les impide contemplar que el plomo caía, pobre de impulso, en una parábola. Miserable. Cuando creían que la muerte lanzaba con exquisita geometría, daba en el pecho de los conspiradores, el azar le comunicaba a sus certezas una vacilación disfrazada tras lo alcanzado. Tan distante siempre de los errores preparados por los maestros de ajedrez, que saben distribuir un fracaso parcial o el detalle imperfecto de algunos retratos de Goya. El perrillo Guateu, que tenía una cabeza de tagalo combatiente, hecho maliciosamente para que el conjunto adquiera una deslizada exquisitez. El rey formaba un grupo escultórico detrás de la ventana, contemplando la muerte refinada, activismo y las detonaciones bárbaras, eternas e inútiles. Cuando llegó a la plaza pública, la tropa del cuartel y vio sus detonaciones, corrió a llamar a otros cuarteles, anunciándoles paz tendiendo y muy blanca. El grueso de sus tropas vigilaba las fronteras. El jefe de la pandilla acariciaba sus parabrisas y vigilaba todo posible gabuteo de sus ametralladoras. Al pasar el jefe por la estación del capitán de gendarmes, notó una ausencia terrible. Más tarde, al no encontrar resistencia por parte de la tropa del cuartel, pensaron que todos esos guerreros equivocados estaban rodeados al rey para preparar una defensa real. Al pasar por la plaza, pensaron en el regreso de las tropas fronterizas en abierta pugna con aspirantes consanguíneos, ya que pensaron que les sería fácil apoderarse del rey, pero extremadamente peligroso abrir las ventanas del rey puesto. Frente a esa plaza, donde no se sabía cuándo sería el último muerto y con quién en definitiva se abrazaría, la jornada de los conspiradores falsarios era como un largo brazo que va adentrándose en una oleaje. Pudieron resbalar en el palacio hasta llegar frente a la antecámara. Aquí el jefe y su hijo, de las narices leoninas de leproso, se adelantaron finos, capciosos, con sus dedos como un instrumento, probándose en la yugular lejía. Un año después, el jefe con su querida se estiró y desesperada en las arenas de Long Beach. Contempla la cáscara de toronja que las aguas se llevan y el peine desdentado con un mechón pelirrojo que las aguas quieren traer hasta las arenas. Fin.